Bueno, no, pero más que nada lo que vos te acuerdes, che, cuando empezamos con el tema de resolución de problemas. Si no te acordás de nada en este No, momento estás en blanco porque es como que te sí, preguntan y viste, decís, no, no, sí, sí, está en blanco, profe. estás en blanco, Sí, 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 estás en profe. blanco. Vamos a seguir al lado tuyo, yo en pantalla lo tengo a Fabri. Fabri, querido, el pueblo está contigo. ¿Hasta dónde te acordás de lo último que vimos? Siempre digo lo mismo, miéntanme que me gusta, pueden inventar cualquier historia, ¿eh? Cuando vimos tal cosa, y bueno, miéntanme. ¿Te acordás, Fabri? ¿Hasta dónde llegaste vos? Está recapitulando, buscándolos. Está buscando en el cuaderno ese de 352.000 hojas que tiene, ¿a dónde quedó? Brisa, escúchame, espera, a ver, mientras tanto, Fabri escribió ahí, güey. Brisa, si estás, esto como el juego de la copa, si estás acá, danos una señal. Brisa, mientras tanto sigamos con... Ahí va, ahí va. ¿Estás por acá? Me emocioné, se viste, se salió el microfonito y dije, bueno, ahí arranca a hablar. NASA, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, con vos también contamos hasta que en un momento te tuviste que bajar, ¿no? Sí, en algunas clases sí, pero usualmente intentaba ver las grabaciones, estar pendiente un rato, aunque sea. Che, NASA, ¿qué estuviste? ¿Con muchas cosas de laburo, la facu? ¿Con qué estuviste? Sí, más que nada de la facu, pero Sí, usualmente las clases estas sí pude estar siempre. Lo que más se me bien, complicó fue por ahí Cotton Academy o inglés, que justo tenía clases a ese horario. O si claro, no, tenía clase, por ejemplo, eh, una hora después, pero claro, 30 minutos antes yo ya tengo que salir de mi departamento, a arreglarme, cosas así. Pero bueno, bien. sí, usualmente las clases de Te ventajas la podés ver, competitivas claro. estuve. Sí. Che, ¿y hasta dónde llegaste más o menos? Que decís, Y, che, llegué hasta acá, más o ah, menos, y lo que me acuerdo, más que nada, porque me gustó, fue lo de Design Thinking. bien. Bueno, porque en verdad en Design Thinking terminamos. Claro, sí, sí, En sí. Design Thinking terminamos. Design Thinking lo que se llama un marco de trabajo ágil para la resolución de problemas. Acuérdense que todo el curso de ventajas competitivas se trata de resolver, de una cuestión de resolución de problemas, desde diferentes ángulos. Cuando arrancamos, nos planteamos uno de los problemas más complejos que aborda el ser humano, que es esta, esta cuestión de, de poder llevar a cabo una planificación que nos lleve hacia un futuro que deseamos, ¿no? Y el futuro que deseamos depende de cuán creativos seamos. O sea, hubo gente muy creativa que se imagina, gente que me decía, y yo la verdad que me imagino en Córdoba trabajando con mi computadora en una montaña, con mi casita ahí. Y ese futuro, ese escenario futuro o un posible escenario, digamos, así pensado es simplemente un pensamiento. Dale, Fabri. Te quería avisar una cosita, me acaba de llamar mi mamá y tiene un problemita, voy a salir yo de la clase, ¿sí? Sí, Fabri, bueno, Después y la la veo. verdad que no sea nada, anda nomás y cualquier cosa que necesites avisá. ¿Estás grabando, no? Sí, estoy grabando. Están todos Perfecto. ultrachados acá. Bueno, gracias. Chau, Dale, chau. papá, te mando un abrazo grande, Fabri. Chau. Chao, papá. Chao, chao. Entonces, a ver, uno de los problemas más complejos que tiene por resolver el ser humano es si existe una manera de llegar a procesos, a mecanismos que nos permitan dejar de pensar que ese futuro es simplemente un pensamiento o un sueño o un deseo para que se transforme en realidad. O sea, ¿hay una manera de que realmente eso se pueda materializar? Bueno, de eso se trata ventajas competitivas. Lo que abordamos desde ventajas competitivas es cómo hacemos para hacer real ese escenario futuro.
Esto, digamos que no es un capricho, un título, esto de escenarios futuros, no es un título, es una cuestión marketinera. Esto viene de cómo las grandes empresas logran materializar una visión. ¿Sí? Las empresas, cuando se deciden a escalar y a ser grandes empresas en el mundo, tienen una visión. Y esa visión es un futuro. Digamos, es lo que ellos ven que va a ser la empresa. Y la empresa, obviamente, tiene un montón de profesionales que se dedican a operar sobre esa futurología. O sea, agarran ese futuro, esa visión que la empresa quiere ser la más grande en un mercado y ser reconocido por tal cosa. O sea, ellos lo que ven que eso, para que deje de ser un deseo, tiene que tener objetivos y metas bien claras, y obviamente para cumplir los objetivos y llegar a las metas hace falta tener el conocimiento, ¿sí? Y de eso se trata ventajas competitivas, ordenar todo ese conocimiento para que un futuro, un escenario posible que nosotros nos planteamos sea posible, que deje de ser un sueño, que deje de ser un deseo, ¿sí? Esas cosas que, bueno, si se da, se da. No. Acá lo que estamos hablando es de que vamos a plantear metodología para poder proponernos un escenario futuro que decíamos que tiene que estar recontra bien, tiene que ser un escenario con mucha descripción, con mucho detalle. Entonces, nosotros lo que analizamos es punto por punto qué necesitamos hacer para llegar a ese escenario. Entonces, ahí es donde abordamos los problemas, en el cómo hacemos para, ¿no? El cómo hacemos para es esa pregunta disparadora que nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Por dónde arranco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Son todo un conjunto de preguntas que cada respuesta que tenemos que darle a cada uno de esos problemas nos va a llevar a un proceso de aprendizaje. Nos va a replantear qué sabemos, qué nos falta saber más y qué no sabemos que no sabemos, que es la frase más complicada, ¿no? ¿Sí? Que siempre digo lo mismo. Nosotros pasamos por 4 instancias siempre. Pasamos por la de no saber que no sabemos, la ignorancia total. Soy feliz así porque no sé que no sé. Hasta que un momento, cuando yo me planteo que quiero hacer algo para llegar a ese futuro que deseo, ¿sí? Para que eso se vuelva realidad, y me empiezo a preguntar qué me hace falta, ¿sí? ¿Qué me hace falta saber? ¿Qué me hace falta hacer? Me empiezo a dar cuenta que me falta conocimiento para hacer tal cosa. En ese segundo estadio, que es saber que no se sabe, es el mejor de los estadios, es el que desprende un montón de oportunidades, porque ahí es donde tenemos la posibilidad de crecer, ¿sí? De crecer, digo, profesionalmente, personalmente. Entonces, el segundo estadio es el más importante de todos, saber que no sabemos. Y cuando uno empieza en este camino de ponerse objetivos para alcanzar metas, se empieza a dar cuenta que para cada objetivo hay un conocimiento que hace falta desarrollar, profundizar, obtener, ¿tá? Entonces, en esos procesos de aprendizaje que no solamente es buscar en Google, sino que es poner en práctica aquello que aprendemos y lo empezamos a materializar en algún objetivo concreto que queremos hacer, nosotros ahí entramos con la práctica, entramos en el tercer estadio, que es saber que sabemos. En ese momento es cuando vos te puedes decir, che, vos que te manejás en estas áreas, te vamos a encomendar tal cosa, y vos decís, sí, perfecto, pásamelo, vos no encontrás nada de nuevo, lo que sabés lo aplicás y resolvés un problema. Como toda cuestión en la vida, lo único seguro es el cambio. Entonces, eso que hoy vos sabías resolver, en algún momento va a cambiar y vas a llegar al momento de vuelta de no saber, ¿sí? O sea, de saber que no sabes algo. Ahora, cuando las cosas siguen siendo de la misma manera, vos ya llega un momento que te transformás en un maestro de lo que haces, ¿no? Cuando los problemas siguen siendo iguales y vos te dedicás a resolverlo casi sistemáticamente, tenés esa condición de maestría que es la cuarta instancia. Es ya directamente hacer las cosas en automático
y no saber que sabes, simplemente lo haces y te sale, ¿sí? Es como manejar, cuando vos vas manejando no vas por, no, pará que aprieto el embrague, pongo primero, ahora no, aprieto el embrague, pongo segundo, ahora no, todo lo haces automático, vos vas en función de lo que, de sortear los obstáculos que te pone el manejar. Entonces, así arrancamos con este curso, ¿no? Empezando por esto que se llama prospectiva, pensar en un escenario futuro y ver qué, o sea, ese futuro que le llamamos meta grande, ¿no? Es la meta grande, es a donde queremos llegar. Entonces, ¿qué objetivos intermedios nos teníamos que poner que nos lleven a cumplir esa meta? Entonces, en este curso que estamos atendiendo la brecha tecnológica que tiene que ver con programación, es decir, che, nos ponemos un futuro que va a estar en torno a una variable, que es decir, si yo aprendo a programar, ¿cómo me imagino ese futuro? Sabiendo las vicisitudes que tiene hoy una persona que sabe programar, ¿no? Que tiene posibilidad de empleo seguro, 100% seguro, que los salarios son excelentes, que podés tener una forma de vida súper diferente a lo que es un trabajo presencial en una fábrica, donde vos podés tener que ir 2 días o a veces tenés que ir un día al mes a una oficina solamente para reuniones, pero después el resto lo haces remoto, de la parte del mundo donde vos quieras. Entonces, en función de esas vicisitudes que tiene aprender a programar, que es el gap que nosotros, la brecha que quisimos resolver, uno diseña un futuro. Y dice, bueno, me imagino así, me imagino teniendo mi casa, me imagino esto, me imagino la familia, pudiendo ayudar a mis viejos. Uno hace un escenario súper descriptivo. Entonces, como nuestra meta grande era aprender a programar, dijimos, bueno, pará, ¿en qué lugar estoy? ¿Sé algo de programación? Hay mucha gente que estaba haciendo la carrera de ingeniería en sistemas, así que estaba un poco metido en el tema. Si bien viste la carrera de ingeniería, no quiere decir que a vos te enseñan a programar ahí, ¿sí? Vos aprendés ingeniería, que es un montón de cosas, pero no necesariamente estás aprendiendo a programar en la primera parte de la carrera. Entonces, uno tenía que ver de qué manera alcanzabas los objetivos que tiene que cumplir una persona que va a ser programador. Entonces, empezábamos a plantear, che, bueno, ponemos un objetivo, una meta que va a cumplirse a los 18 meses. Bueno, en la mitad de todo ese recorrido, ¿qué es lo que tengo que haber logrado? En la mitad de esa mitad, ¿qué tengo que haber logrado? Así lo fuimos partiendo en la mitad, hasta que básicamente llegamos al momento de decir, che, bueno, ¿qué necesito saber o hacer la semana que viene? Tener hecho en la semana que viene, o qué tengo que tener aprendido la semana que viene. Sabiendo que cumpliendo eso impacta directamente si llegás o no a la meta. Entonces es un proceso súper realista, ¿sí? Esto, primero defino ese futuro escenario que es la meta grande y después los objetivos. Estoy haciendo un repaso muy rápido para la prosperidad, para que los que vean este video más tarde puedan hacer un repaso rápido conmigo sobre todo lo que vimos, ¿no? Entonces, nosotros vimos que ponerse objetivos sigue siendo a veces como un sueño. ¿Entendés? Esta semana necesito bajar 1 kilo para que me entre la malla o porque la semana que viene quiero estar más deshinchado, qué sé yo, algo básico, algo típico que nos planteamos, sencillo, algo que todos entendemos, quiero bajar 1 kilo. Es un deseo bajar 1 kilo. Ahora, ¿cómo hago para transformar ese deseo en algo real? Primero, lo que me pongo a pensar es, todo lo que vine haciendo y hago hoy en día, ¿me permite, está orientado a cumplir esa meta de bajar 1 kilo? Entonces empiezo a revisar. ¿Yo cómo hago mi revisión? Digo, me levanto, digo, ¿estoy saliendo a hacer ejercicio? No. Cuando me levanto, ¿me hago un desayuno rico en proteínas o rico en carbohidratos? Entonces digo, lo que pasa es que le entré a la torta frita. Me compré unos esos paquetitos, viste que hace la torta frita así nomás, le echas agua, un cañazo, azúcar riquísimo, desayuno como un campeón. Bueno,
Entonces vos empezás a hacer un checklist de cosas y te das cuenta que lo que estabas haciendo y lo que estás haciendo, no es imposible que eso te lleve al resultado esperado. Entonces, dijimos, bueno, claramente tiene que haber una manera de definir un objetivo para que deje de ser un sueño, un deseo. Esa forma de escribir un objetivo correctamente para que sea asible era transformar ese objetivo en lo que se llama un objetivo SMART. ¿Sí? SMART, así como las teles. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Bueno, de lo que era SMART. SMART era una manera de definir los objetivos, ¿sí? Que tenía que ser alcanzable, medible, acotado en el tiempo, ¿sí? Realista, ¿sí? O desafiante, ¿tá? Entonces, eran todas las características que tenía que tener un objetivo para que realmente nosotros decimos, basándonos en lo que decía Einstein, que decía, si querés resultados distintos, hay cosas distintas. Entonces, yo hoy, por ejemplo, me doy cuenta que todo lo que hago no está apuntando a que yo pueda bajar 1 kilo en una semana. Entonces, ahora yo ya sé qué cosas no tengo que hacer y qué cosas tengo que hacer. Entonces, en función de eso, digo, che, lo que tengo que hacer es reducir, por ejemplo, tengo que reducir al máximo, por ejemplo, el consumo de carbohidratos. Tengo que llevar al máximo el consumo de agua según mi peso. ¿Sí? Bueno, me recomendaron 2 litros, listo. Me tengo que tomar entonces tantos vasos de agua. Entonces, vos lo que empezás a hacer es desglosar todas aquellas actividades que te permiten cumplir el objetivo. Tengo que hacer en esta semana, por lo menos, voy a hacer todos los días 1 horita de ejercicio. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que uno, viste, no es de salir a ejercicio, no puedes salir a la calle a salir a correrte 10 kilómetros o hacer 152.000 abdominales. No, hacer un ejercicio total, hacer algo que no estabas haciendo va a hacer la diferencia. Entonces digo, bueno, me pongo a hacer 18 minutos de ejercicio, viste que ahora en Instagram está lleno de eso que te dicen, pasado los 40 tenés que hacer 18 minutos de ejercicio, y vos ves que los tipos están todos marcados, decís, bueno, me mando derecho a hacer eso, si termino así, pero bueno, la cuestión es que no me voy a mandar a hacer 1 hora de ejercicio, voy a empezar incrementalmente, empezaré 10 minutos, 15 minutos, voy a revisar también si estoy durmiendo mis 8 horas, porque dormir las 8 horas, digo, descansar las 8 horas, hace que todo funcione mejor, etcétera, etcétera. Transformé un objetivo básico, que era decir, bueno, bajo 1 kilo en una semana, lo transformé realmente en una lista, lo transformé en una lista de tareas específica, por eso la S, específica, ¿sí? Que puedo medirlo, digo, che, ¿me tomé los 10 vasos de agua? No, tomé 8, bueno, listo, me queda un 20% por cumplir. Es medible, es alcanzable, digamos, tengo todos los recursos necesarios para hacer eso, digamos, imagínate ¿qué haces, Cris? Estoy haciendo un repaso muy rápido para los chicos. De Dale, todo. dale, Juan, yo te escucho. No tengo cámara, no sé qué le pasa, pero escucho. No te hagas problema. Estoy haciendo un repaso de todo. Desde el principio hasta ahora estoy en la parte de definición de objetivos SMART, así muy rapidito. Bien, bien. Entonces, digamos, bajé todo a una lista que es específica, tomar 10 vasos de agua, consumir verduras, hojas verdes, tal cosa, seguir un ciclo de pico glucémico, digamos, una alimentación que responda a un pico glucémico para que tenga mejor resultado la ingesta. Entonces, son todas cosas muy específicas y medibles. La forma de medir los resultados, es decir, mínimo es si lo hiciste o no lo hiciste. Y después tenés otro, el que es más gradual, el que vos podés decir, sí, hice un 40%, no hice el 100%. O sea, no me tomé los 2 litros de agua, tomé 1 litro. Listo, hiciste el 50%. Entonces, fíjense cómo inmediatamente, después de que uno hace una lista,
de actividades que tiene que hacer, viene la realidad misma, tenés que hacerlo. Y cuando llegamos a ese nivel, cuando ya deja de ser un enunciado, un objetivo y una lista, por debajo de esas capas, la capa del objetivo y la capa de las actividades claves que tenés que hacer, está la persona. Entonces es ahí que entramos en la parte más profunda de los objetivos, que es la cuestión de los hábitos. Que decimos, yo soy el tipo de persona capaz de bajar 1 kilo en una semana. Entonces ahí donde yo empiezo a dar vuelta a la frase y digo, no, yo me quiero transformar en el tipo de persona que puede bajar 1 kilo en una semana. Bueno, ¿cómo es ese tipo de persona? Miro un poquitito y digo, bueno, mirá, si lo veo a este loco, a esta chica, que la verdad que lo veo, están al pelo, que vos le preguntás y dice, mirá, esa persona antes, la primera hora del día se la dedica a ella. Hace 20 minutos de ejercicio, lee 20 minutos un libro y hace 20 minutos de yoga. Ok. Y bueno, ¿yo lo hago? No lo hago. Bueno, entonces, ahí es donde nosotros, para poder no las alcanzamos mágicamente. Es imposible que nosotros, irreal, les diría que nos hagamos una lista de actividades y seamos tan grosos con una conducta intachable que en la primera ya le vayamos pegando a todo y lo puedas mantener 2 días. Porque capaz que sí, ¿viste? La emoción nos lleva al que el primer día se termina el día y decís, no lo puedo creer. Segundo día, tercer día te llaman, che, Nito, hacemos un asado en casa, hay pileta, dale. Bueno. No, pero venite temprano. Y viste cuando te descajetan tu planificación del día, entonces ahí ya está, hay algo que dejaste de hacer. Entonces volviste medio cansado ese día y dijiste, no, estoy cansado, hoy me lo tomo. Y resulta que al otro día te levantaste con un poquito de fiaca y ya dejaste de hacer tu rutina. Entonces, eso que nosotros conocemos como rutina, en verdad, es el resultado de los hábitos. La rutina se logra cuando se logra establecer un hábito. Entonces, tenemos esa primera capa grande, que es la de la meta, los objetivos, la capa de planificación, o el checklist de cosas que tenemos que hacer, las actividades claves, y debajo, lo que le da soporte a que esas actividades se realicen, que son los hábitos. Entonces, fíjense cómo empezamos hablando el primer día de hábitos y ya a la tercera, cuarta clase, estamos hablando de futuros, escenarios futuros, y cómo a la tercera, cuarta clase estamos hablando de algo tan profundo como son los hábitos. Y el hábito de hacer las cosas, se construye y se entrena, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente de que no hay nada mágico y que somos un animal de costumbre. El hábito se aprende a sostener cuanto más repeticiones hacemos de eso. Entonces, como sabemos que también, así como somos animales de costumbre, nuestro cerebro siempre trata de ahorrar energía. Va a inventar todas las excusas habidas por haber, no solo a nivel emocional, sino que a nivel somático también. Yo me consideré mucho tiempo una persona que en cuanto decidía hacer mi vida más saludable, salir a entrenar y toda esa cosa, al segundo día me rodilla. No, estoy saliendo a correr, me contracturo. No, ¿para qué? Voy a salir para en vez de sentirme mejor, me estoy sintiendo peor. ¿Entendés? Bueno, me quedo acá, listo. Che, todo bien con la ensaladita, con esto, con el otro, pero a la mitad de la noche me estoy soñando que me estoy comiendo una torre de panqueque de dulce de leche. Entonces, es como que la cabeza siempre está tratando de cortar con el displacer, con aquello que no nos causa placer, y empezar a reemplazar siempre por las cuestiones que nos den placer. Si eso gana, que fíjense que hay dos elementos claves, la emoción que vos sentís y lo somático. Lo somático es lo que manifiesta el cuerpo. Es como decir, el pensamiento dice, oh, ¿cómo me comería un panqueque? Cuando vos dejás de darle bola a eso, atrás de eso viene el retorcijón de estómago. Te hace... Ya no es la mente, es el cuerpo diciéndote andá y
clavate esos 3 panqueques con ese dulce de leche, la Serenísima, clásico que está bárbaro. Entonces, operamos de esa forma, operamos a través de las emociones y a través de lo somático. Cuando nosotros queremos dominar las emociones, el cuerpo, con una herramienta tan antigua como es el cerebro reptiliano, siempre busca sobrevivir. Entonces, cuando el pensamiento quiere dominar el cuerpo tiene un mecanismo automático que dice, sí, te voy a hacer doler la panza, te voy a hacer salivar, voy a hacer que desees comerte ese churrasquito con papas fritas en vez de comerte esta ensaladita de palta y huevo. Entonces, cuando nosotros tenemos que empezar a hacer una serie de actividades que están por fuera de nuestra zona de confort, tenemos que lidiar con la emoción y con lo somático. La emoción y lo somático es con lo que conforma el hábito, en definitiva. Porque si flaqueamos en las cuestiones emocionales, digamos, si, imagínense, no tengo la motivación suficiente para hacer una actividad, no tengo la motivación, ¿sí? Seguramente la falta de motivación va a llevar a que yo sea una persona que procrastine, que diga, no lo voy a hacer, no lo hago mañana, lo hago mañana. En el momento que dijiste lo hago mañana, te olvidaste de toda la película que te armaste en un principio cuando dijiste, ¿sabes qué? Yo quería este futuro para tener mi casa, tener un bienestar, poder ayudar a mi familia. Toda esa historia te la olvidaste en menos de 10 segundos cuando dijiste, lo hago mañana. ¿Sí? Entonces, es claro que la base de las ventajas competitivas radica en el hábito, en lo que queremos transformarnos. Quiero ser el tipo de persona que, yo por ejemplo, quiero empezar a salir a correr. Bueno, no voy a poder salir a correr 10 kilómetros de una porque sí voy a terminar roto. Entonces digo, yo quiero ser el tipo de persona que cuando sale a correr, corre 10 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me pongo a fijar los que corren 10 kilómetros, ¿cómo hicieron para llegar a correr kilómetros? Y bueno, ¿sabes qué hicieron? Todos los días vas a salir a hacer 4 minutos de caminata, 2 de trote lento. 4 minutos, eso el primer día. Deja descansar un día. Al tercer día salí y vas a hacer 4 minutos de caminata, dale a tu cuerpo lo que conoce y dale 3 minutos de trote. Al tercer día, deja pasar un día, o sea, salí lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Ese día, agarrá y así ya 4 y 4. Cuando termines, pregúntate cómo te sentiste. ¿Te la bancaste? ¿Llegaste con la lengua afuera? ¿Te agarró el puntazo de ácido láctico en el estómago por haber hecho esfuerzo fuera de lo que el cuerpo está acostumbrado? Haces una retrospectiva y decís, che, no, la verdad que bien. O no, decís, no, 4 y 4 no, volvamos a 4 y 2. Bueno, y está todo bien. Vas a salir el próximo lunes y vas a hacer 4 minutos y 2 de trote. Y vas a volver a intentar. Capaz que vas a decir, che, la próxima también voy a hacer 4 y 2. Cuando el cuerpo se acostumbre y tu cabeza, por sobre todo, deje de contar los minutos, seguramente vas a estar listo para poder correr 3 minutos. Entonces, todo el tiempo tenemos que buscar el balance entre lo emocional y lo somático. Lo somático, cuando salimos a correr, son la salivación, la cuestión del ácido láctico que hace que nos den esas puntadas a veces en el estómago, que son horribles. A veces perdemos, queremos controlar la respiración y respiramos mal. Cuando salimos a correr tenemos que respirar de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. No respiramos por la boca porque si no nos secaríamos y eso nos secaría la boca y sería terrible. Entonces respiramos mucho por la nariz y exhalamos por la boca. Entonces, tuvimos que aprender un montón de cosas para salir a correr. Y si nosotros fuimos constantes y nos permitimos avanzar de a poco, no matarnos
no matarnos de una porque pude. Sí, yo hoy salgo a correr y te corro los 10 kilómetros, pero voy a estar dolorido con fiebre y el miércoles no voy a querer salir a correr. Entonces me tengo que permitir ser todos los días un 1% mejor. Y este número es importante porque todos los deportistas de alto rendimiento tienen un objetivo, es ser todos los días 1% mejor. Así, los números de uno del mundo lograron romper el récord en natación libre, haciendo kilómetros, así lograron cruzar el estrecho de Magallanes, una chica que le faltaba claro, por eso no somos deportistas, pues es demasiado, es demasiado. Pero cuando llegamos a esta altura de ventajas competitivas, lo que yo pretendo es que nadie se olvide de las bases que tiene la ventaja competitiva, porque después estamos enfocándonos en cómo resolver problemas. Pero como resolver problemas requiere de llevar adelante ciertas actividades, no nos tenemos que olvidar nunca la emoción y lo somático. Eso que es lo que crea el hábito. Tenemos que poder ser todos los días 1% mejor. O sea, si hoy corrí 100 metros, si hoy troté 100 metros, mañana voy a trotar 101. No importa, llegaste al 101 y decís, ¿puedo más? No, pará. Repetí, repetí, repetí y repetí. Porque puedas no quiere decir que debas. Porque vos tenés que entender cómo opera la cabeza. Porque puedas no quiere decir que debas. Entonces, si vos te pones un objetivo chiquitito y te obligás a cumplirlo, por más que puedas hacer mucho más, te vas a dar cuenta que le vas a dar más espacio a la repetición, le vas a dar lugar al acostumbramiento y a la conducta, y va a llegar un momento en que no te vas a dar cuenta de lo que te cuesta hacer esa tarea. Ya no vas a saber que sabes, lo haces directamente. Entonces recién ahí, llega el momento donde podés hacer el proceso de crecimiento. Decir, bueno, che, la verdad que ahora ya estoy saliendo a correr 10 kilómetros y la verdad que, como que paro, antes me faltaba el aire, ahora estoy re bien. Bueno, será el momento de plantearte capaz una media maratón. Bueno, o empezar a decir, bueno, che, en vez de 10, ahora voy a hacer 14. Y voy a empezar a poder anotarme, quiero ser el tipo de persona que corre una maratón de 14 kilómetros. Me anoto en la de Nike, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, todo lo que nos planteamos como objetivo para llegar a esa meta, a ese escenario futuro, requieren que nosotros seamos expertos en crear los hábitos que nos permitan llevar adelante las actividades para cumplir los objetivos y por ende la meta. Eso digamos que fue la parte más importante y es la base más importante de ventajas competitivas. Porque después el resto fue empezar a visualizar que es un problema, entender que es un problema, donde charlamos, cada uno compartió lo que para ellos era un problema, y terminamos en una definición que es muy utilizada en ingeniería de métodos, que, o sea, resolver un problema es ir de un punto A a un punto B. En el punto A tenemos un presente que es de determinada manera, con una cierta cantidad de conflictos o algún conflicto en especial que queremos transformar para que deje de ser un conflicto en un futuro. O sea, en ese punto B, en ese futuro, este conflicto ya no existe. ¿Por qué? Porque encontré la manera de solucionarlo. Entonces, nosotros empezamos a pensar la resolución de problemas como ese punto de vista tan sencillo, ir de A a B. Entonces, nosotros lo que seguimos y empezamos a darnos cuenta es que en verdad nosotros tenemos una suposición de lo que es el problema. Nosotros es muy difícil que demos en el clavo. El problema es este. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para estar seguros de que tenemos el problema bien definido?
Porque si yo tengo el problema bien definido, tengo el 80% del problema resuelto. Porque después simplemente es, ¿tengo las herramientas para hacerlo? ¿Sí o no? Pero sé que no sé tal cosa, entonces ya sé lo que tengo que aprender. Entonces, si tenés bien definido el problema, tenés el 80% del problema resuelto. Entonces hicimos mucho hincapié en hacer un zoom sobre el punto A y entender cómo se define un problema. Entonces hablábamos que un problema se define como un contexto. Sí, che, el contexto donde ocurre el problema, ¿cuál es? Ok. ¿Y cuál es la pregunta que impulsa a la resolución de problemas? ¿Sí? Vimos un montón de ejemplos, ahora no me acordaría alguno en particular, pero qué sé yo, hablamos de un ejemplo de un comerciante de barrio que fabricaba salames de manera muy casera y tenía sus clientes, y, y resulta que lo que en la narrativa, donde decía, bueno, están instalados en la zona de Quitilipi, muy cerca de los productores de de cerdos, donde tienen acceso a la compra del material fresco, lo cual hace una diferencia muy importante en la calidad de sus productos. Tienen todo un manejo artesanal, bla, 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 bla. Pero lo que empiezan a ver es que lo que pasó es que se instaló una fábrica, ¿sí?, de chacinados, y esa fábrica empieza a distribuir en los pequeños almacenes y en el retail, en el supermercado, se empiezan a llevar su producto y ellos dejan de competir, dejan de poder competir contra esos precios, porque los otros manejan una producción masiva y ellos manejan una producción artesanal, con lo cual no pueden competir en precios. En calidad de producto, sí. Entonces, en ese contexto que te están contando, surgen las preguntas. ¿Cómo podemos hacer que los salamines de Pepe sigan siendo competitivos? Entonces vos tenés una pregunta que a un equipo de trabajo le disparan posibles respuestas. Entonces, nos vamos a preguntar, che, pero ¿qué es lo que lo diferencia a Pepe? ¿La cantidad, la calidad, el trato con los clientes, la personalización, el trato con los proveedores? Empiezan a surgir un montón de otras preguntas para tratar de identificar qué realmente hace falta para que Pepe siga siendo competitivo con sus salames. Entonces, el problema siempre se configura de la siguiente manera. Un contexto, que es la narrativa de lo que sucede, y en esa narrativa generalmente está el deseo, aparece el deseo. Y Pepe lo que quiere es evitar cerrar la fábrica, donde tiene la familia trabajando, y lo que quiere es seguir pudiendo meter su producto en los almacenes. Entonces, ¿cómo hacemos para que Pepe siga teniendo sus productos en almacenes y que los almacenes lo prefieran? Entonces, a partir de ahí, a partir de esa pregunta, surge esta generación de ideas que vienen a querer intentar solucionar el problema. Entonces, cuando nosotros decíamos que un problema es ir de un punto A al punto B, simplemente habiendo charlado esto nos damos cuenta que en verdad no es un punto. Porque un punto sería como decir, tengo el problema recontra definido, el problema es este, ¿sí? Y para ir a B necesito hacer esto. No. Entre A y B hay millones, infinitas combinaciones de cosas para hacer para llegar del punto A a B. Pero cuando nosotros empezamos a hacernos las preguntas correctas, empiezan a desaparecer de ese universo de líneas miles, miles y millones de posibles caminos hacia el punto B. ¿Por qué? Porque al tener mejor definido el contexto y tener las preguntas correctas, los caminos empiezan a ser más acotados. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el punto A, en verdad, no es un punto, sino que es como un entorno de un punto A, donde la mejor descripción que tenemos de nuestro problema es una suposición. Y que a través de la ciencia, la tecnología, de lo que sea,
que contemos como herramienta, vamos a tratar de acercarnos lo más posible a esa realidad. Entonces, afuera tenemos lo que se llama una realidad latente, es lo que nosotros pensamos que sucede. Pero vamos a trabajar para que nuestra suposición sea la más acertada. Entonces, cuando empezamos a hablar de ese entorno A, empezamos a hablar, a definir que lo de afuera es la realidad latente y lo del medio, el punto A, se llama realidad real. Y entre la realidad latente y la realidad real, dijimos que lo que tenemos es lo que se llama el famoso delta A. Digamos, el delta A es esa distancia que la tenemos que achicar con conocimiento, ¿sí? Y ahí quiero parar un segundito, porque pobrecito no les paré de hablar hace 40 minutos. ¿Están bien? ¿Se viene siguiendo el hilo hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia, queja? De mi parte, no. Gracias, NASA. Richard, ¿estás bien? Cristian ya está vacunado. Cristian ya está Sí, vacunado profe. Sí, con la clase de ventaja competitiva. ¿Todo claro, Richard, hasta acá? sí, lo estoy siguiendo, profe. Bien. Entonces, nosotros lo que decíamos es que con conocimiento vamos a pasar de este estado que se llama realidad aparente, que está basada en nuestras suposiciones y en las suposiciones de muchas personas, para llegar al meollo, a la realidad real. ¿Cómo hacemos? Con conocimiento. Entonces, lo primero que nos preguntamos ahí es, ¿sabemos lo que es el conocimiento? Estamos reacostumbrados a hablar de conocimiento, pero ¿sabemos lo que realmente es el conocimiento? Entonces, es ahí donde en su momento preguntamos y generalmente te preguntan, ¿y conocimiento es lo que aprendiste? Aprender es tomar, ¿no? Aprender es tomar algo. Entonces, digamos, sí, conocer es lo que aprendiste. Ok, pero es mucho más que eso, ¿sí? Porque cuando vos decís que tomaste algo, no es que vos lo tenés en la cabeza y simplemente lo tenés. Aquello que se aprende, que se incorpora recién cuando nosotros le damos una utilidad a ese saber. Saber algo. Sé cómo, eh, sé cómo formatear una computadora. Lo aprendí, lo vi en YouTube. Adquirí un saber. Me dieron información de cómo hacerlo. Ahora, recién se aprende cuando se hace. En ese momento, el saber se fija en la conciencia. Antes no. Antes les diría que es lo más parecido a un recuerdo. Yo puedo hablar con Richard hoy y le digo, che, Richard, no, porque estuvimos haciendo un asado con los pibes y, ¿sabes qué? Yo pongo así, le digo, para hacer un buen fuego, aparte, ¿viste? Cuando hay las maderas húmedas, yo lo que hago es, hago un anillo con papel, hago así, así, entonces de esa manera no dependo de la madera húmeda. Y yo se lo conté a Richard. Richard dice, che, qué bueno eso, lo voy a tener en cuenta. Si Richard no lo aplica en el corto plazo, como nuestro cerebro lo que intenta es sobrevivir, la información al pedo se olvida. Entonces, nada es un saber hasta que no se aplica. Entonces, Richard, ¿cuándo realmente va a decir que lo que yo le dije es un saber? El día que él en su casa se ponga a hacer eso y lo experimente. ¿Sí? Entonces, y yendo más profundo, eso que yo le conté a él, que le transmití un saber, ese saber es aplicar información, ¿sí? Experimentar con información. Entonces, conocimiento tiene claramente una parte de experimentación y de una información. Pero, ¿qué es la información en sí? Es darle sentido a los datos, a un dato.
a un conjunto de datos darle un sentido, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo tengo el dato de que el papel es fácilmente combustionable, por la tinta que tiene, combustiona fácilmente, eso es un dato, el papel combustiona fácilmente por la tinta, eso es un dato. Entonces, digamos, con un fósforo enciendo un papel. Cuanto más densa sea el rollo de papel, más tiempo va a entregar calorías, ¿sí? Energía calórica a lo que tenga ahí, lo que quiera prender fuego. Entonces, todos esos datos me llegan a mí ¿a qué? Sé lo que es un papel, tengo el dato de lo que es un papel. Tengo el dato de que si lo enrollo y lo hago bien denso, me va a servir para formar un quemador que cuando lo encienda con un fósforo se va a quedar prendido durante más tiempo que si yo hubiese prendido el papelito así que hace y ya está. Entonces, yo tengo un montón de datos que al darle sentido, unirlos y darle sentido y ponerlo en práctica, se transforman en conocimiento. ¿Sí? Entonces, la cadena lógica del conocimiento es dato, dato con sentido genera información, la información aplicada genera un conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de que necesitamos conocimiento para ir de una realidad aparente a una realidad real, estamos hablando de que necesitamos saber obtener datos, tenemos que saber darle un sentido a esos datos y tenemos que saber cómo aplicarlos para generar la experiencia. Ahí generamos conocimiento. Fíjense, cuando decían, no, conocimiento es algo que aprendí. Bueno, ¿quién se pone a mirar para atrás y desglosarlo todo? Decir, bueno, pero pará, ¿dónde estuvo la experiencia? ¿Dónde estuvo la información y dónde estuvo el dato? Nadie. Nadie. Y hoy en día, donde estamos expuestos a tanta cantidad de información, hay una gran frase que se la tienen que poner en una remera que dice, dato mata relato. Entonces, nosotros tenemos que aprender siempre a ir a la fuente, al dato, porque el dato mata relato, ¿sí? O sea, no me cuentes, ¿de dónde sale esto? Esto sale de acá. Entonces, en la resolución de problemas, el dato es importantísimo, pero también es importantísimo a que desarrollemos pensamiento crítico para poder darle significado a las cosas. ¿Sí? Pensamiento crítico es aquello que ante una realidad que estamos viendo somos capaces de objetar sobre esa realidad que estamos viendo y preguntarnos cosas. Preguntarnos si eso que estamos viendo y el significado que tiene se puede deber a una u otra cosa. Me están diciendo que se debe a tal cosa. Tengo que poder objetarlo, decir, che, pero pará, es por lo único motivo que esto se da. Eso es desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo que hace es dar la oportunidad, es un tipo de pensamiento que da la oportunidad a que aparezcan nuevos conocimientos. Si no existe la pregunta, no existe el conocimiento. Porque nada es conocimiento si no hubo una pregunta que nos llevó a eso. Entonces, es clave saber cómo obtener datos, porque lo necesitamos de base, pero ahora cuando le empecemos a dar un sentido a esos datos, tenemos que ser súper críticos, ¿sí? Tenemos que ser, además de crítico, tenemos que ser también, aplicando los conocimientos que sabemos, tenemos que tener un pensamiento científico, racional, ¿sí? Para tratar de buscarle la vuelta, tenemos que tener un pensamiento creativo, ¿sí? Y para encontrar la diferencia también tenemos que tener un pensamiento innovador.
Entonces, el conocimiento es mucho más que aquello que alguna vez aprendiste. El conocimiento realmente es la oportunidad de que haya nuevos conocimientos. Cuando uno tiene un conocimiento, ¿cómo sabes que lo tenés? Porque tenés una herramienta que te permite generar otros conocimientos. Ahí realmente el conocimiento tiene sentido. Cuando lo que vos conocés puede disparar a nuevos conocimientos. ¿Sí? Porque si no vas a estar ahí, vas a estar siempre en esa capa de yo sé que sé y nada más. Siempre hay que tratar de volver a la segunda, que es sé que hay algo que no sé. Eso es lo mejor. Eso es, digamos, es el móvil que nos lleva siempre la frontera de la realidad aparente a la realidad real. La pregunta, la pregunta, la pregunta y la pregunta. ¿Sí? No al punto de que lleguemos a ser unos filósofos empedernidos, ¿no? Pero no evitemos la pregunta, porque el que sabe preguntar es el que tiene el 80% del problema resuelto. La pregunta correcta es la que te va a llevar a la mejor resolución del problema. ¿Sí? Entonces, de eso se trataba al principio de ventajas competitivas, porque a partir de ahí empezamos a hablar de la cuestión de, bueno, tratemos de calar profundo en la cuestión humana y con qué herramientas contamos para la pregunta. Entonces hablamos de los periodistas, de qué herramientas utilizan los periodistas, cómo afecta el observador cuando quiere buscar información. Entonces hablamos de los 4 tipos de observadores que había, ¿no? Ese tipo que está en la casa y le dicen, che, tenés que investigar sobre, no sé, la pobreza en la villa 914 de Capital Federal. Bueno, el tipo primero entra en internet, empieza a buscar sobre el asentamiento de la Villa Retiro 1114, se pone a fijar ahí, encuentra material, empieza a buscar datos del INDEC, datos del censo, ni siquiera fue a ver el lugar y el tipo ya tiene información, ¿sí? Y puede empezar a relacionar datos para generar información. ¿Tá? Entonces, después de ahí puede transformar eso en un conocimiento, a qué se deben ciertas condiciones, etcétera, etcétera. La cuestión es que el mundo sigue siendo el mundo que es y el tipo lo que hizo no afectó nada a ese mundo. La gente que vivía en el barrio no se enteró de nada, porque nunca supieron que hubo un tipo que estaba averiguando. Ese tipo de observador es el que puede generar información de una manera súper pasiva. Después está el observador que dice, che, yo más que lo que me está contando esto, que lo que leo es de fuentes con intereses bien determinados, ¿sí? Esto lo está publicando el gobierno, esto lo está publicando, hay mucho contraste entre las fuentes de información, entonces yo quiero palpar la realidad más de cerca. Entonces, agarra un día, se va a Retiro, se sienta al frente de la plaza de los ingleses, al frente de Retiro, y empieza a ver la entrada que está en la Villa 1114 entre la terminal de micros y la terminal de trenes de Retiro. Empieza a ver cómo la gente entra, empieza a tratar de conocer a alguien que le diga, che, ¿por dónde me puedo mover sin que haya riesgo? Necesito entender tal cosa. Entonces, esa persona le va a encontrar la manera de acercarse al problema, pero sin modificar nada en la escena, que la gente siga haciendo lo que está haciendo, que su presencia no lo afecte. Ese es otro tipo de observador. Es el que observa lo suficientemente lejos para no cambiar la escena. Porque puede ser que la gente, al saber que yo estoy ahí, diga, che, nos están observando. No, esto lo hagámoslo distinto porque nos están observando, no sea cosa que nos metan en cana, tal cosa. Entonces, fíjense como algo tan estúpido como la distancia que hay hacia lo que observamos, ¿sí? Puede modificar la escena. Entonces, ese es un segundo tipo de observador, el que lo está viendo lo suficientemente lejos, está en la escena, pero lo suficientemente lejos para no alterarla. Después está
el observador que está ahora pegadito al problema, dice, che, acá las asambleas comunitarias que se dan en el barrio son un quilombo, siempre la gente se termina sacando los chumbos, empiezan a tirar tiros por todos lados. Entonces el tipo dice, bueno, yo necesito ver de cerca, escuchar qué dice la gente. Necesito saber por qué la gente reacciona como reacciona. Entonces me pongo con mi cosito y ta. Ahora lo que sabe ese observador, que todo lo que está ocurriendo ahí está siendo afectado por su presencia. Entonces, antes de sacar conclusiones, va a tener varios puntos de vista de la realidad. Él lo que observa, después lo que observa otro, lo que observa otro, lo que observa otro, va a tratar de tener diferentes puntos de vista de esa realidad. Porque la realidad que va a emerger ahí es, digamos, es una realidad social emergente, digamos. No es lo que vi yo como observador, sino lo que vi yo, más lo que vio la vecina, lo que vio el comerciante, lo que vio el policía, lo que vio la médica de la salita, lo que vio el sociólogo que trabaja ahí o el trabajador social que trabaja ahí. Muchas personas me contaron qué vivenciaron ellos cuando estábamos observando todo lo mismo. Entonces yo tranquilo puedo agarrar y decir, encontrar un punto común en todo ese relato y decir, ah, claro, el tema está acá. Entonces, esa fue la manera de compensar cómo su presencia modificó la escena. ¿Cómo? Obteniendo otros puntos de vista y tratando de entender la realidad emergente. Ahora está el antropólogo, ese tipo, o la antropóloga. ¿Entendés? Esa persona que para entender el problema se para adentro del problema y trata de vivir el problema. O sea, ahí la vive de lleno, sabe que modificó, pero participa en el problema. Lo vivencia el problema, es totalmente vivencial. Entonces, ese es el momento donde el periodista dice, a mí no me la cuenta nadie, yo estuve ahí, nos cagamos a tiro, hablamos de tal cosa, nadie me la cuenta a mí, nadie me la cuenta, yo estuve ahí. Entonces, ya no importa lo que diga el policía, lo que diga la médica, lo que diga el comerciante, lo que diga el borrachín de la esquina, yo estuve ahí. Entonces tenemos diferentes grados de realidad en función de cómo observemos, ¿sí? Entonces, el cómo observamos define también qué calidad de datos estoy obteniendo en el contexto de un problema. Y ahí es donde ya estamos listos para poder enfrentar a través de cualquier metodología o lo que sea la resolución de un problema. ¿Por qué? Porque llegamos al punto tal de que entendemos que si la base nuestra es obtener datos y los voy a querer obtener para que sean datos los más precisos posibles, sé que esos datos van a variar en función de qué tipo de observador soy. Y bueno, y después la información que genero va a estar basada en datos creíbles. Entonces, cuanto más certeros sean mis datos, la información que voy a tener es mucho más realista, ¿sí? Por lo tanto, las preguntas que me voy a hacer con respecto al problema van a ser mucho más certeras. Y si tengo las preguntas certeras, tengo el 80% del problema resuelto. Y a partir de ahí fue que empezamos después a hablar de Design Thinking. Un framework de trabajo, un marco de trabajo que pertenece a las metodologías ágiles, tema de hoy, que claramente hoy hicimos un hermoso repaso, que nos viene bárbaro, que va a venir bárbaro a todos este repaso, pero ahí empezamos a hablar de Design Thinking como ese marco de trabajo iterativo, donde dice, che, hay 5 pasos lógicos que tenemos que llevar adelante para la resolución de un problema. Esto no es que lo inventó Tim Brown, el creador de la metodología. Esto ya venía de antes. La ingeniería de métodos se hace hace muchísimos años se hace. Y a partir de los procesos de calidad total y de los japoneses y toda esa pelota, fue que se observaron estas buenas prácticas y se estructuró todo en un marco de trabajo. Donde dijeron, che, lo primero es empatizar y entender, ponerse en los zapatos del otro y entender cuál es el contexto
del cual estamos queriendo analizar. Entonces, esa primera etapa se llamaba empatizar. Después, cuando nosotros entendemos cómo observar el problema y empezamos a tener datos bien concretos, viene el momento de definir, decir, bueno, en función de toda esta información, de estos datos que tenemos, podemos entender de que uno de los problemas puede ser este. Esa segunda etapa se llama definición. Después viene la etapa más linda, la parte creativa, donde es idear posibles soluciones, donde nos juntamos mucha gente de diferentes, digamos, disciplinas, como para decir, che, tenemos este desafío. De tu área, de todas estas áreas distintas, ¿qué se les ocurre para solucionarlo? Entonces viene ese momento divergente de crear y desarrollar ideas. Lo que importa es el volumen, no la calidad. Pueden ser las peores ideas del mundo, las ideas más estúpidas. Lo que importa en esa instancia es el volumen, la cantidad. ¿Sí? Entonces, después viene el momento de definir nuevamente, decir, che, bueno, ahora de todas estas ideas, vamos a ver cuáles son las más viables de hacer, ¿sí? Pero sobre todo lo que vamos a hacer es entender si esas soluciones son las que necesita la persona. Por eso, el framework de trabajo de Design Thinking se llama resolución de problemas centrado en las personas. Yo, cuando tengo las ideas, voy a estar chequeando con la fuente que es el interesado en que le resuelva el problema, de que eso que se nos está ocurriendo puede llegar a ser una solución al problema. ¿Sí? La persona nos tiene que dar feedback. Entonces, una vez que entendemos por dónde ir, llega el momento, el cuarto punto, que es el de prototipar. Cuando nosotros prototipamos, hacemos una versión simple, lo más simple posible, de nuestra solución. A veces puede ser un papelito escrito donde tratemos de mostrarle a la gente lo que queremos hacer, no que se lo contemos, que se lo mostremos. Che, esto va a ser así, si apretás acá, va a ir por acá, vamos bien, sí, no, ajustaría tal cosa, entonces volvés, por eso se llama iterativo, porque volvés a la parte creativa, a la parte de ideación, ajustás según el feedback que tuviste, volvés a prototipar y siempre vas a ese punto número 5 que se llama testear. Vas a la persona interesada en resolver el problema y le decís, che, ¿estamos bien o no estamos bien? A veces nos pasa que entramos varias veces en ese ciclo y llega un momento que decís, no, pará, si no le estamos pegando a una, quiere decir que nuestro enfoque estuvo mal. Nuestro enfoque estuvo mal del principio. Entonces, por eso se llama iterativo, porque estuvimos dando vuelta en ese ciclo, en ese bucle de ideación, prototipo y testeo, nos dimos cuenta de que ya está, no podemos seguir gastando guita en el equipo de ideación y de prototipo porque no estamos llegando a ningún lado. Entonces hay que volver a la primera instancia donde hicimos el proceso de empatía, y dijimos, che, revisemos bien de vuelta esto, volvamos a la fuente, volvamos a hablar, volvamos al lugar, volvamos a ver qué datos obtenemos para volver a tener otra definición de partida. Por eso se llama iterativo y por eso también es iterativo e incremental, porque una vez que yo entro en el ciclo de definición, ideación, prototipo y testeo, estoy todo el tiempo dando vuelta ahí y cada vez que salgo del ciclo, que voy de la parte de testear, siempre lo que estoy haciendo es entregando un poquito de valor. Por eso se llama iterativo porque vas de un lugar a otro. E incremental porque cada vez que terminás el ciclo, vos tenés que poder entregar valor. ¿Sí? Esa es la fundamentación de las metodologías ágiles. ¿Sí? Que sea incremental, que sea iterativo, que esté centrado en las personas. ¿Sí? No en el producto. Yo no me enamoro del producto, de la solución, me enamoro del problema. Eso es lo que hace que los grandes equipos y las marcas número uno en el mundo sean lo que son, es porque se enamoran del problema y no del producto. El producto son capaces de pivotear, quiere decir, bueno, vamos para otro lado porque esto no va más. Coca-Cola, sabor uva, Coca-Cola con stevia. Fíjense, marcas número 1 tratando de ver una alternativa distinta.
che, dimos vuelta, la gente que si seguimos así va a preferir Manaos. Entonces, pivotean, listo, lo sacamos del mercado, listo, vamos a otra cosa. Vayamos al concepto de Coca cero con sabor a Coca original. Excelente. Llegaron ahí e instalaron un concepto nuevo. Un concepto nuevo. Una gaseosa con el sabor original, o lo más parecido al original, con cero azúcar. Ya está. Ahora lo que queremos es que ya no va a existir dos Coca-Colas. Quiere decir que resumimos nuestro proceso de producción, nuestros canales de comercialización, resumimos todo nuestro proceso productivo, tenemos ahorros millonarios e ingresos por dos, porque logramos unificar el sabor de la Coca-Cola en un mismo producto. El sabor clásico sin azúcar. Eso es innovación. ¿Sí? Fíjense cómo hablamos de la última instancia, que es dato, información, conocimiento, innovación, cómo la innovación termina siendo el último de los estadios. Es el estadio más elevado del conocimiento, la innovación. Y eso es lo que hablamos nosotros siempre en ventajas competitivas. A mí lo que me interesa es que ustedes sean capaces de innovar siempre, para lo que quieran. No para ser programador, para lo que quieran. Ustedes conocen las herramientas para llegar a la innovación. Eso es lo que les va a dejar este curso de ventajas competitivas, para que lo apliquen donde quieran. ¿Sí? Si se quieren hacer unos mangos y capitalizarse rápido y ser programadores, bárbaro. Capaz que hay otros laburos que van a poder hacer lo mismo, si van a estar en finanzas. Ahora en lo que va a ser la tercera corte, vamos a meter la parte de cultura financiera, ¿sí? Para que todos aquellos que, por ejemplo, hemos transcurrido un trayecto en nuestra vida ya, podamos tener una planificación financiera. ¿Y qué es eso? Es resolver el problema de la no necesidad de trabajar para generar ingresos. Entonces, eso va a requerir todas las bases de ventajas competitivas, de resolución de problemas, va a requerir mucho su analítica y va a requerir mucho que sean innovadores para poder decir, bueno, cómo a través de las herramientas financieras yo puedo generar un ingreso pasivo que haga que yo hoy me levanto y digo, tengo la plata trabajando y generando plata. ¿Sí? Eso lo vamos a incorporar porque creo que el mundo necesita más personas que vivan más y trabajen menos. Y con el trabajo que hacen, sean lo suficientemente efectivos para que ya el mundo no tenga que trabajar 8 horas. Ni 6, ni 12, ni 24 como en algunos lugares. Entonces, por lo menos que ustedes se lleven esa herramienta. Esa herramienta que generalmente es muy de nicho, quiero que todos la tengan, porque capaz que aquel que tiene 20 hoy está haciendo la carrera de ingeniería y dice, che, ¿qué voy a hacer cuando tenga mi primer sueldo? Un ingeniero que va a tener un sueldo de 700, un palo 300. ¿Qué voy a hacer con esa guita? Y yo la verdad que no voy a gastar un palo 300. Ah, ok, vas a tener gasto y vas a tener ahorro. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus ahorros? Y lo voy dejando en el banco. Y bueno, lo pongo en un plazo fijo. Sí, eso es lo que más rentabilidad te da. Y no, bueno, listo, entonces tenés que conocer el mercado financiero. ¿Qué es el mercado de valores? Entender qué es el mercado de valores, cómo operan, cuáles son los instrumentos. Entender, analizar lo que es un bono, una acción. Entender de qué se trata eso, digamos, cómo poder hacer contraste de información, porque ustedes vienen de saber llevar la realidad aparente a la realidad real. Entonces, ¿cómo decir, che, yo si le compro un bono, le compro una acción? Chao, Cris, sí, también nos vamos, son y cuarto, nos van a matar, me van a matar. Son 3, son más que yo. Anda, Cris, cariño a la familia, papá. Mandale saludo a la criaturita esa, hermosa. Abrazo. Entonces, la historia es que ustedes puedan tener una herramienta más. ¿Para qué? Para ser independientes del fucking sistema. Y esto quedó grabado. ¿Sí? Porque no todo es pala y martillo. Pala y martillo, sí, pero tenés que tener la cultura de ahorrar. Parte la invertís y parte la usás
para tener un seguro. Para lo que sea. Para la salud, para una contingencia, se me rompió el auto, tengo que poder tener. Tenés que organizarte la manera de que tu trabajo te genere esas dos otras brechas. La brecha de ahorro y la brecha de inversión. Eso va a estar en la tercera, spoileé un poquito lo que va a haber en la tercera corte, ¿sí? Así que si se anotan en la tercera corte, van a atravesar de vuelta la parte de ventaja competitiva, es la base, porque es importantísimo, pero después de, perdón, antes de metodologías ágiles, vamos a tener educación financiera. Así que espero que les guste y cualquier sugerencia me dicen. Así que bueno, Richard, NASA, gracias por quedarse hasta esta hora, 8:16 de la noche. La clase está grabada, la pueden volver a ver. Fue un mega resumen. Hoy no les pude hacer ninguna pregunta, que es algo que me encanta hacer, pero fue necesario para que tengan este resumen y cualquier cosa el fin de semana tranqui, lo miran y ya dicen, ah, listo, con este video me pude poner al día con todo y jueves que viene nos vemos. Yo lo que estoy queriendo hacer, perdón, voy a dejar de grabar así, no, esto no. Dejo de grabar ahora.